7 de la mañana con 34 minutos. Saludamos en el estudio al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, en la semana en que se anuncia el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados ya? Así es. ¿Cuándo? Había ingresado en las últimas horas de ayer y el boletín va a ser con fecha de hoy. Y entonces vamos a poder conocer más detalles porque hay quienes dicen que plantea bastantes interrogantes, ¿cierto? El proyecto. El rector Ignacio Sánchez decía ayer qué pasa con el tema del financiamiento, pero vamos viendo como por parte las cuestiones más significativas. ¿Cómo, y en términos súper generales, para entrar en materia, subsecretario, cómo sienten ustedes desde el gobierno que ha sido recibido este proyecto, que en lo medular tiene dos patas? Uno, resolver el tema de la deuda del CAE, y otro, proponer este nuevo sistema de financiamiento que se llama FES. En general, ¿cómo sienten que ha sido recibido? Miren, para nosotros la respuesta ha sido satisfactoria hasta el minuto. Y por supuesto las reacciones van a seguir, dado que el proyecto se va a estudiar en detalle. Y enhorabuena que así sea. El Parlamento no es un buzón, distintos sectores van a plantear sus visiones y nos parece que tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que estar preparados para escuchar los argumentos de las distintas partes, tanto oposición como gobierno y tanto instituciones como familias y ciudadanía. Este es un proyecto que genera una modernización global de financiamiento y es parte de un proceso de modernización más amplio de la educación superior que va a tener distintas etapas, que va a tener otras también modificaciones legales durante el gobierno del presidente Boric y que esperamos genere el siguiente panorama. Trayectorias académicas más flexibles y más pertinentes, sin deuda bancaria para las personas y con más alivio para las familias. Y esto también es muy importante, con un sistema de financiamiento moderno que dé estabilidad a la educación superior del futuro, es decir, que nos permita encarar los desafíos no del pasado que tuvo que ver con la expansión acelerada que tuvimos, sino de una educación moderna, mucho más vinculada a la investigación científica, a la producción de tecnología y de conocimiento para el desarrollo del país. Esto se logra no con una bala de plata, hay varias cosas que hay que hacer en este sentido y pensamos que este proyecto va a ser un paso adelante en eso y creemos que vamos a tener una buena discusión en el Parlamento al respecto. ¿Qué pasa con el financiamiento? El 90% de los estudiantes en el futuro no pagaría arancel, ¿cierto? ¿Por qué se decidió esa fórmula, que el Estado directamente pague a las instituciones de educación superior y no, por ejemplo, que los estudiantes se endeudaran con el Banco del Estado, por decirlo, y recibieran el dinero con condiciones preferentes, en fin, y pagaran a las universidades? Bueno, primero hay que señalar que a nivel comparado en el mundo, los sistemas de crédito individual para la educación superior están en retirada o en modificación, porque se requiere un financiamiento permanente y previsible por parte de las instituciones y también que se adapte a la trayectoria de vida de las personas. Es por eso que técnicamente lo que nosotros hemos propuesto es un fondo revolvente, que es el FES. Esto lo ha explicado el ministro de Hacienda, que en estricto rigor no es un crédito, pero es un mecanismo y esperamos demostrarlo en los siguientes días. Prontamente se va a publicar el informe financiero de este proyecto. Va a ser un mecanismo mucho más eficiente que lo que sería un crédito, tanto para la vida particular de cada uno y para tu trayectoria, como para el sistema en su conjunto. ¿A partir de cuándo sería eficiente? ¿A partir de cuándo empezaría a ser autofinanciado? Muy pronto. ¿Cuánto? Es muy pronto. Le tengo que detallar eso cuando esté el informe financiero. Pero diría que este sistema es evidentemente va a ser más eficiente que lo que tenemos hasta el día. Pero déjame ir al fondo del problema. Tenemos una educación superior que en los últimos años se centró en el crecimiento de la matrícula de las carreras de pregrado. La gran promesa para la sociedad chilena era que esta generación que se esforzó y salió de la pobreza en Chile en los años 90, en los años 2000, quiso que sus hijos fueran profesionales. Esa es nuestra historia. Tenemos un sistema de educación superior masivo. Los aportes económicos por aranceles de pregrado, vengan del Estado o vengan de las familias, no van a ser el gran paso adelante que requiere la educación superior. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer, que la gente siga copagando. La familia de clase media que no accede a la gratuidad, que saca 200, 300 mil pesos de su bolsillo. Si yo le pido que saque 350 mil o 400 mil, no están ahí los recursos ni la estrategia para que la educación superior chilena sea una educación superior que nos lleve a ser un país desarrollado. Ya, pero igual es importante, digamos, por supuesto, porque es como en la práctica los estudiantes acceden a la educación superior. No. Y el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica dice que
se pone en riesgo la autonomía universitaria al depender las instituciones de educación superior, digamos, dependan directamente del criterio del Estado para la fijación del arancel y que además el Estado es administrado por gobiernos que van cambiando. Entonces eso, dice él, genera cierta incertidumbre. Le propongo, subsecretario Orellana, lo siguiente, que escuchemos parte de lo que dijo ayer el rector Sánchez, pero para eso necesita ponerse los fonos de la radio. Por supuesto, me pongo los fonos. Estamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, en CNN Chile Radio. Escuchamos lo que dijo ayer en Hoy es Noticia, Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica. Son más de 50 las universidades en nuestro país y yo estoy hablando por mi propia institución y también por la institución que pertenece a una red que es el G9 de universidades tradicionales de gran calidad en nuestro país, y que no hay ninguna institución del G9 que esté compartiendo esa evaluación de que va a estar mejor. Todas tenemos mayor o menor daño con esta propuesta. Todos tendremos mayor o menor daño con esta propuesta. ¿Qué se le puede decir a las instituciones que están preocupadas, alertadas? Primero, señalar que el impacto de este sistema va a ser heterogéneo en distintas instituciones. Esto hay que verlo caso a caso porque hay varias variables que considerar. Sería bueno también, por ejemplo, dar espacio al rector de la Universidad Católica, de la Universidad Técnico Federico Santa María, o al rector de la Universidad de Concepción, que también pertenecen a la red G9. Es importante dar espacio a distintas voces sobre esta materia. Y lo que yo podría señalar es que el problema de fondo tiene que ver con si el futuro de la educación superior va a seguir dependiendo del bolsillo de la familia de clase media, o vamos a llegar a una política de Estado que nos permita tener aranceles de pregrado que financien el costo razonable y una política que financie la ciencia, la tecnología y la investigación. Lo que yo le quisiera decir al rector Sánchez es que estamos avanzando como gobierno, no solo en hacer una regulación arancelaria que reconozca la complejidad de las carreras, que en ese sentido sí beneficiaría a la Universidad Católica y no solo a la Universidad Católica, porque a diferencia del arancel histórico que fijó el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es el arancel que funciona hasta este momento, el arancel regulado basado en costos ve la calidad de las instituciones, ve la complejidad que tienen y es sensible a ello. Como dijo la rectora de BES también ayer, nos falta todavía cerca del 60% de las carreras que regular y tenemos tiempo para que en ese proceso participen las instituciones. Nosotros hacemos un proceso de levantamiento de costos, las instituciones nos envían sus costos y en virtud de eso, con una política de Estado, que no la fija un gobierno, la fija también un panel con expertos, con personas muy estudiosas en la materia, que se definen por alta dirección pública, es decir, con un sistema muy serio, y fijamos esa determinación. Luego, la política de ciencia y tecnología, que por ejemplo la Universidad Católica apareció en el ranking de las primeras, uno de los rankings como las primeras 100 universidades, ¿no?, del mundo. Nos alegramos de ello. Pero la capacidad de investigación y la complejidad en el largo plazo no va a salir del bolsillo de la clase media. Tiene que salir de una política de Estado. Y este gobierno ha lanzado un fondo estructural para la investigación que tiene que ir aumentando y va a ir aumentando lentamente su presupuesto. Y con estas políticas y otros procesos de cambio esperamos resolver el vector de crecimiento de la educación superior en el futuro, porque la situación hoy día de las familias de clase media no puede el bolsillo de las personas cargar con el futuro desarrollo de la educación superior, y por lo tanto tenemos que encontrar los equilibrios como Estado, como país. Si nosotros como gobierno tenemos que escuchar y sentarnos a trabajar con las universidades, que también lo hacemos. Sí, para lo dijo el rector Sánchez. Lo que pasa es que... Por supuesto que lo vamos a hacer. También hay que buscar el equilibrio del funcionamiento de las instituciones de educación superior, que ya con la gratuidad tuvieron una adaptación. Cada caso es distinto cuando hablamos de instituciones de educación superior, pero muchas de ellas entraron en déficit. Entonces, lo que yo le transmito, y quisiera que más allá como del marco filosófico, que se entiende perfectamente, subsecretario Orellana, es la preocupación de que este modelo nuevamente los ponga en un escenario deficitario. Pero, por ejemplo, bueno ese debate sobre la gratuidad. Mire, cuando empezó la gratuidad se dijo, muchas instituciones van a quebrar, acá nadie se va a querer meter a la gratuidad. Hoy día, las instituciones que están en la política de gratuidad tienen la mayor parte de la matrícula del sistema. Y un informe que sacó la superintendencia el año pasado demuestra, con un ejercicio estadístico, no tiene que ver con un juicio de valor, ¿no?, que la gratuidad aumentó la salud financiera del sistema. Y usted dice, ¿pero cómo? En general. En general. Usted dice, ¿pero cómo esto es posible? Porque la transferencia pública no tiene incobrable, no tiene moratoria, es segura y previsible en el tiempo. Y voy a poner otro ejemplo, la crisis de la Universidad Austral de Chile.
cuando partió y empezamos a ver la crisis, yo me acuerdo que el rector, entonces el rector Richter, lo primero que dice, la gratuidad. Mucha agua corrió bajo el puente y luego el vicerrector económico declara, y lo declaró el año pasado a la segunda, que en realidad la gratuidad era el elemento fundamental de financiamiento de la institución y aquello que le daba solidez a su financiamiento, y la crisis no tenía que ver con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre cuando tenemos un sector regulado, porque acá tiene que haber regulación, esto es muy importante, porque hay muchos recursos públicos involucrados, acá se miden en puntos del PIB los recursos públicos que están involucrados, y la gente tiene derecho a que esos recursos públicos se inyecten de manera clara y haya rendición de cuentas y haya transparencia. Pero, permítame terminar. Cuando hay muchos recursos, acá hay muchos recursos públicos involucrados, cuando se señaló esto sobre la gratuidad, en realidad, a la larga, la gratuidad terminó siendo un aporte al sistema. Que esto es perfectible, por supuesto, en todos los sectores regulados, quienes proveen el servicio probablemente tengan legítimas aspiraciones de contar con más recursos, y nos parece muy legítimo, lo tendremos que discutir en el Parlamento. Lo que le está diciendo el gobierno es, acá requerimos una política de Estado como país para financiar nuestra educación superior y su complejización en el tiempo, y eso no puede depender fundamentalmente de los bolsillos de la clase media. Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Déjeme plantearle la situación de la siguiente forma. En muchos países del mundo, la forma de ver la educación, y particularmente la educación universitaria, es una inversión del país. Ellos perciben que haya ciudadanos jóvenes que entran a la universidad es una inversión que el país hace en esas personas que cuando salen, bueno, van desde transformarse en trabajadores que pagan impuestos hasta premios Nobel. Y por lo tanto hay muchos países que miran la educación no solamente no como un negocio, sino que además la conciben desde el Estado como una inversión en calidad futura. Nada de eso aparentemente tiene que ver con nosotros. Nosotros hace mucho tiempo que consideramos que la educación es un bien por el cual hay que pagar tal cual como cualquier otro. Las universidades estatales, por ejemplo, son o debieran, creo yo, mostrar una diferencia desde ese punto de vista, si es que acaso piensan que hay una inversión genuina en el futuro del país sobre la base de tener personas mejor educadas. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las referencias internacionales en las que a usted le gustaría que nosotros nos transformáramos? Mire, qué bueno que toca ese punto, porque tiene que ver con lo que estábamos debatiendo también hace un momento. ¿Qué es lo que requiere Chile de su educación superior? Mucho más compromiso con las necesidades productivas del país. Requerimos alinear nuestra oferta académica mucho más que lo que tenemos hoy día con lo que requiere Chile. Voy a poner un puro ejemplo. Nos faltan desarrolladores y programadores de software. No los tenemos en cantidad suficiente. Vamos a anunciar pronto un proyecto para avanzar en esa línea. Estamos trabajando en eso, pero se requiere política pública. Y cuando se requiere política pública, no basta con que sea un conjunto de instituciones, cada una por separada, financiada con un conjunto de créditos individuales que salen al final del día de los bolsillos de las familias de clase media. Acá se requiere un arreglo país y estamos avanzando. Como lo hizo Corea del Sur. Como hay distintos, por ejemplo, para hacer este sistema examinamos mucho la experiencia australiana, por ejemplo. También. Entonces, este es un paso que resuelve un conjunto de problemas. ¿Dónde está cosas que nos gustaría avanzar, que nos permitirían, por ejemplo, que los recursos que invertimos tengan un desarrollo mucho más óptimo para la sociedad? Tenemos que avanzar mucho en una mayor eficiencia sistémica de nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos titulaciones muy largas. Las carreras se prolongan demasiado tiempo. Y esto es un desafío que tenemos como país porque no se resuelve de manera mecánica. No es simplemente que yo con el financiamiento le corte ya y obligue, digamos, a las instituciones a trabajar más rápido. Es un problema de profundidad académica. Y lo vamos a abordar también, vamos a presentar después de este proyecto, en los próximos meses vamos a presentar al Parlamento iniciativas legales que nos ayudan a enfrentar esto y vamos a trabajar elementos de financiamiento. ¿Qué quiere decir con esto finalizo? ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay un enfoque sistémico, que no es simplemente un avance desde el punto de vista de financiamiento para las personas, que también lo es reorganizar el financiamiento, siendo más eficientes desde el Estado, siendo más eficientes para las familias, que las familias alivien su carga
y que tengamos un mejor producto, por lo cual invertimos. Y eso va a implicar regulación y también va a implicar cambios. Y siempre cuando hay cambios, naturalmente las instituciones de educación superior van a tener inquietudes. Es muy legítimo y las vamos a conversar. Las vamos a conversar en el Parlamento, en este proyecto, y las vamos a conversar en distintas instancias de trabajo, en otros procesos de cambio que estamos impulsando, por ejemplo, lo de la naturaleza académica. Subsecretario, estamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. ¿Quiénes son las 75.000 personas que van a verse beneficiadas con la condonación total de la deuda del CAE? Bueno, primero, ese es el primer resultado de la primera fase del plan de reorganización y condonación de deudas, que llamémosles como la condonación basal. Ya. La ¿Quiénes condonación son personas que han llevado pagando mucho tiempo, que están al día, o bien que no pudieron completar sus estudios en alguna combinación de esas características y cuyo saldo de deuda es inferior al monto que descontaríamos y por lo tanto quedarían con saldo cero. Perfecto. Y ahora, es importante decir esto para la gente que nos está viendo, que luego hay un segundo momento que le llamamos condonación progresiva, Correcto. que tiene que Hablemos ver de con la eso. diferencia entre la actual cuota y el tramo de retribución que tendrían en el nuevo sistema. Ya. Como el nuevo sistema funciona con tramos escalonados, que parten desde el salario mínimo, porque abajo hay tramo exento, Sí. la gente va a pagar, digamos, proporciones que van siendo diferentes respecto de cuánto ganan. ¿De Entonces, de por qué ejemplo, si tú después de los descuentos te queda una cuota de 30.000, pero tu tramo de contribución eran 13.000 pesos o 15.000 pesos, la diferencia se te condona. Entonces, la acción conjunta de estos dos mecanismos, donde también está la posibilidad del prepago, la gente que pueda pagar el 75% de su deuda, que haría con el 25% eximida del saldo total, van configurando la totalidad del resultado. Y bueno, cuando yo pueda presentar de manera más clara el informe financiero, mostremos nuestras proyecciones y vamos a ver que esto tiene un rendimiento importante en el alivio que genera a las personas, pero también en la eficiencia de la recuperación. Es decir, al mismo tiempo que aliviamos, aumentamos la eficiencia. Y eso es lo que queremos también decirle a las personas. Chile ya gasta lo que tiene que gastar en educación superior. Nosotros gastamos más que el promedio de los países desarrollados. Y a paridad de poder de compra, gastamos más o menos lo que gastan los italianos. Considerando el gasto en las garantías para los bancos. Considerando todo, vamos a reorganizar el gasto en educación superior. Entonces, también para la respuesta para las instituciones, mayor expansión fiscal. Estamos en una situación muy compleja como país, porque no podemos seguir castigando el bolsillo de la clase media, ni tampoco podemos imprimir billetes, porque somos un país responsable desde el punto de vista fiscal y ya gastamos bastantes recursos en educación superior. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Modernización. Tenemos que modernizarnos, esa es la única manera de enfrentar este desafío. ¿Este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior le va a salir más barato al fisco de la plata que estamos desembolsando ahora con el CAE? Bueno, cuando veamos detalles del informe financiero voy a poder profundizar en aquella respuesta, pero precisamente la idea es controlar la presión fiscal en educación superior de tal modo de que recursos que, si no hacemos nada, van a ir a los bancos, puedan ir a los jardines infantiles y lo que es muy importante para el rector Sánchez y los rectores de las universidades, a ciencia y tecnología. Porque lo que necesitamos hoy para enfrentar los desafíos de la educación superior futura es producir ciencia y tecnología. Mira, hay una frase que usa el presidente que dice, el conocimiento es el cobre del siglo XXI. Si nosotros no producimos más conocimiento de acuerdo a nuestras necesidades, no nos vamos a desarrollar y por lo tanto tenemos que modernizar nuestra educación superior para que el gasto no sean solo carreras largas, sino carreras más eficientes, de tal manera que disponibilicemos recursos para el posgrado, para la investigación y para el desarrollo. Pero este proyecto no contempla eso. Este proyecto es un paso Ya. dentro de una política más global de modernización de la educación superior, donde se enfrenta, y no solo de la cartera nuestra, también de la cartera de ciencia del Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación. Ahí hay un punto súper interesante el que usted está planteando. Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y que tiene que ver, las personas, los estudiantes que son futuros científicos, son futuros ingenieros o son futuros profesionales, ¿cómo se les incentiva para que vayan a determinadas carreras que son necesarias en el país? Ese es un debate de fondo, por ejemplo. Sí. Ese es un debate de fondo. ¿Cómo lo hacemos? Porque es sencillo decir, oye, necesitamos programadores, qué sé yo, programadores o geólogos o cosas así, pero está bien. Pero ¿cómo se, de alguna manera, induce a las personas que están saliendo de los colegios para que tomen las carreras que el país necesita? Voy a abundar a tu pregunta, Fernando. ver. Tengo el caso de un centro de formación técnica del Estado que lanza una carrera de técnico en paneles solares. Excelente remuneración.
les va súper bien, no llena la vacante. No llena la vacante. Tú, donde abres psicología, llenas la vacante. Y tenemos que, ¿y por qué? Porque tenemos un sistema Tenemos más locos que creció acostumbrado a satisfacer la expectativa de una sociedad de ser de clase media. Y no tenemos un sistema cuya orientación sea el desarrollo de Chile. Y son cosas distintas. No son contradictorias, pero son distintas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un conjunto de medidas, porque acá no hay una bala de plata, y tiene que ver con un proceso de modernización integral, con una estrategia para la educación superior. Hay un conjunto de medidas que nos van a permitir alinear más la oferta académica, que no significa decirle a las instituciones, oye, no habrá más psicología o no habrá más periodismo, no tiene que ver con eso. Por ejemplo, el caso de las habilidades digitales, estamos trabajando para incorporar en la mayoría de los programas habilidades digitales certificadas. De tal manera, por ejemplo, que tú estudias cualquier carrera, tú estudias, por ejemplo, periodismo, y tengas la opción dentro de tu carrera de periodismo, por ejemplo, de tener una certificación en habilidades digitales que tenga validez laboral por sí misma. Como lo hacemos hoy día en los centros de formación técnica del Estado con el cuidado del adulto mayor. Y nuestras técnicas en enfermería y nuestros técnicos en enfermería de los centros de formación técnica del Estado, de varios de ellos, tienen posibilidad de tener certificaciones del cuidado del adulto mayor que tienen validez laboral por sí misma. Esto es un ejemplo de varios que hay que tener, que tienen que ver con la prospección laboral, que está haciendo el Ministerio del Trabajo. Estamos trabajando en un marco de cualificaciones. Hay varias cosas que estamos haciendo, pero quiero sintetizarlo en el tema de fondo. Sí, para que me deje preguntarle otras cosas. No se trata de seguir con una educación superior de carreras largas y que está orientada solo y se financia solo con la arancel de pregrado. Eso lo ponga el Estado por la vía de la regulación o lo ponga la familia de su bolsillo, no es lo que Chile requiere para el futuro. Tenemos que avanzar en un acuerdo de Estado. Y si para lograr ese acuerdo nos tenemos que sentar en el Parlamento, en este proyecto, con la institución de educación superior o en otras instancias, felices de hacerlo. Y en esto yo creo que no hay una divergencia de opiniones. Yo creo que la oposición y el gobierno estamos convencidos de esto. Y que sea el conocimiento que producen las propias universidades en asociación con el Estado, con los privados, lo que pueda financiar el pregrado, por ejemplo. Y que permita que el pregrado, bueno, voy a poner un ejemplo que yo sé que no tiene que ver directamente con este proyecto, aunque este proyecto sí lo ayuda, digamos, que es, hoy día, como tenemos un pregrado demasiado largo, tardamos en promedio 6,3 años en graduarnos. Lo que podemos hacer... ¿Ese es el promedio? En Chile, sí. Estamos muy lejos de los países a los cuales nos queremos parecer. Sí. Nosotros podríamos desarrollar políticas que incentivaran que parte de nuestra titulación fuera un trabajo de posgrado, para preparar más investigadores y para preparar profesionales mucho más especializados en algunas áreas que requerimos como país. Eso es posible y nos permitiría, por ejemplo, tener mayor desarrollo del magíster en Chile, que es limitado hasta el momento, y porque sí tenemos, creo, un doctorado muy bueno, tenemos un doctorado de alta calidad. Y además, las universidades ya crean mucha ciencia y tecnología. Chile es prácticamente vanguardia en América Latina en investigación científica. La tarea que tenemos pendiente, esto lo trabajamos con el Ministerio de Ciencias, es cómo alineamos esas capacidades de investigación científica con las necesidades del país, porque a veces nos agotamos en escribir artículos y no siempre los artículos se leen. Ahí hay un punto súper interesante en lo que usted ha dicho, subsecretario. Estamos conversando con el subsecretario Víctor Orellana de Educación Superior. Lo llevo a un primo hermano de lo que usted estaba hablando. A ver, ¿hay algún plan para algo que es, a mi modo de ver, trascendental? Actualizar los conocimientos. Es decir, personas que salieron de la educación superior, son ingenieros, son personas que están... Pero ha habido toda una cantidad de conocimiento nuevo con una serie de cosas. ¿Qué posibilidades tenemos de que, por ejemplo, los estudiantes o los profesionales incluso puedan ir a generar carreras cortas de actualización de conocimiento? Bueno, Fernando, por eso les pido que ojalá podamos conversar cuando presentemos un proyecto de ley de modernización de la educación superior, que esto se va a presentar al Parlamento más adelante, que tiene que ver precisamente con lo que tú dices, y que esto no necesariamente hace por la vía legal, se complementa con otras iniciativas, cambiar lo que entendemos como estructura de títulos y grados. Es decir, hoy día en Chile estamos acostumbrados, sufrimos una especie de enfermedad que es la titulitis. Estamos concentrados en el título, como si estudiáramos una pura vez en la vida, carreras largas, terminamos y nunca más volvemos a estudiar. La realidad ya no es así. Subsecretario, déjeme preguntarle... Entra y sale de la educación y requiere esas módulos y credenciales más cortas. El proyecto entró a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Anoche. Entonces, se va a empezar a debatir.
ayúdanos a entender, ya nos dijo a los 75.000 personas que de aprobarse el proyecto van a quedar exentas en un primer tema. De los 1.200.000 deudores del CAE, muchos de ellos, si no la mayoría, usted me corregirá, no egresaron de la carrera y muchos de ellos dejaron de pagar por incapacidad o por la promesa que hizo eventualmente el presidente. Quiero que me cuente de los datos, efectivamente, desde la promesa de campaña del presidente Boric y gana la elección, ha habido un aumento, por una parte, en la mora, en que se haya dejado de pagar derechamente, y si estas personas que no egresaron van a ser como titulares de un mayor beneficio, precisamente por no haber tenido los beneficios del cartón universitario. Bueno, primero señalar que la morosidad en el crédito con aval del Estado crece de manera más o menos constante desde el 2015, antes de que se discutiera sobre condonación. Y en el último tiempo, después de la pandemia, la morosidad en general de los créditos ha aumentado. Y por lo tanto, no habría que probarlo de manera empírica, que hay una relación entre los anuncios y la discusión sobre condonación y el aumento de la moratoria. Lo cierto es que el gobierno del presidente Boric ya recibe, antes de iniciarse, incluso antes de iniciarse la campaña, ya recibe el crédito con aval del Estado con una morosidad muy elevada, bastante más que la que tiene cualquier sistema de crédito sano. Es decir, acá hay un problema estructural. Me paso a lo que tú planteas del beneficio. Además de la condonación basal que se va a aplicar, de la cual estos 70.000 y algo fracción se verían con el saldo cero, hablemos un poco del componente progresivo, porque eso va a responder la respuesta que tú señalas, la pregunta que tú tienes. Si trabajamos con ingreso del año 2022, Operación Renta 2023, porque por supuesto el proyecto tiene que ser ley y ahí se calculará en el año que sea ley, sí, por supuesto, pero si trabajamos con datos del año 2022, con salarios reales del 2022, más o menos el 40% de los deudores CAE estaban percibiendo ingresos según impuesto interno iguales o inferiores a 500.000 pesos. Okay. Esas personas, ese 40%, estarían hoy, si se aprueba este proyecto, exentos de pago. Como no están y tienen que igual enfrentar su deuda, ¿qué pasa con ellos? Estamos presentando este proyecto, pero luego, cuando este proyecto sea ley, la gente que puede pagar, aunque sea una cuota menor, para nosotros tiene que contribuir. Y por eso el mecanismo de recaudación es mucho más eficiente porque es automático. Y ahí la promesa es, si usted se pone al día, nosotros le condonamos, si usted paga el 75% de la deuda, le condonamos el resto. Claro. Déjeme hacerle otra pregunta, subsecretario. Magdalena Piñera, hija del expresidente, fallecido presidente Sebastián Piñera, dice que nos podríamos haber ahorrado 12 años si es que se hubiera aprobado el proyecto que su gobierno presentó y que básicamente proponía eliminar el CAE, diseñando un nuevo sistema de financiamiento sobre la base de la eliminación del CAE y que creaba un mecanismo que combinaba las becas con un crédito manejado completamente por el Estado y sin la participación de los bancos, que planteaba que el pago del crédito fuese contingente a la renta entre un 5 y un 10%. ¿Tiene razón Magdalena Piñera? ¿Nos podríamos haber ahorrado 12 años? ¿Y qué posición tenía usted frente a ese proyecto cuando era investigador de estos temas? Bueno, primero decir que tiene un aspecto positivo la reflexión que hace ella, porque tiende puentes. Y tender puentes es importante y lo fue también en esa década, a pesar de ser opositor en aquellos momentos del gobierno del presidente Piñera, nos pareció un alivio a las personas bajar la tasa de interés del 6 al 2%. Nos pareció positivo. Sí. Nos pareció positivo en ese momento. Es importante tender puentes. ¿Y ahora, el pago atingente a ingreso? Y el límite al 10% al contingente al ingreso. Por supuesto que nos parecieron alivios. Luego, ¿es este proyecto equivalente? Diría que hay diferencias importantes. Primero, acá hay un límite para la gran mayoría de la gente de límite de 7% y en algunos casos de 8%, nunca de 10%. ¿Del pago? Del pago. El instrumento que propuso Sebastián Piñera... Pero aquí dice que era entre 5 y 10. Entre 5 y 10, por eso le digo, hay una diferencia. Luego, este proyecto que presentó Sebastián Piñera excluía al decil más rico, al 10%, que son personas muchas veces de clase media que no son ricos, que son personas que tienen mayor ingreso, pero si tú tomas, por ejemplo, donde parte el decil 10, no estamos hablando de personas millonarias. Digamos. Pero en el proyecto del gobierno también se considera que las personas del décimo decil paguen. No, pueden copagar, pero también pueden acceder a este instrumento. A este instrumento. Pueden acceder. Sí. Y además, esto que quizás es lo más importante, el término técnico de nuestro mecanismo que he presentado es un fondo revolvente. En estricto rigor no es un crédito porque tú no quedas con una deuda. Y eso es muy, muy relevante, porque no quedas con una deuda con un pasivo, sino que se va adaptando tu participación en virtud de tu trayectoria laboral. Ahora,
que hay elementos comunes a este y a cualquier proyecto que quiera superar el crédito ganable del Estado, por supuesto, y agregaría, no solo con este, porque nosotros examinamos el proyecto del expresidente Piñera y también examinamos el proyecto que presentó la expresidenta Bachelet. O sea, se perdió tiempo. Y estamos dialogando. Creemos que se podría haber complementado si hubiese habido disposición política en ese momento, por ejemplo, de abordar una solución más contundente, como creemos lo estamos haciendo nosotros, a los actuales deudores, no solo de acá para adelante, sino a los actuales deudores, se podría haber avanzado Perdón, más. pero el proyecto del expresidente Piñera, yo me acuerdo no tenía tanto apoyo dentro de su sector. Yo creo que fue una iniciativa que, si bien tenía algunos elementos positivos, no logró concitar el respaldo suficiente ni de la oposición entonces, ni tampoco dentro del propio conglomerado en esa época de gobierno. Ahora, dicho esto, que por supuesto hay elementos ahí que hay que considerar, sí, y si el tema es cómo reaccionamos a esta situación, en el fondo, la pregunta por el tiempo perdido, ¿no? Recordando a Proust, el tiempo perdido. Yo creo que como país, y esto más allá de los gobiernos, y me incluyo también como parte de las fuerzas políticas, como país debemos reaccionar ante situaciones para evitar que se produzcan desenlaces negativos. Y por supuesto, todos tenemos ahí una cuota de responsabilidad. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo y esperamos ahora resolverlo. Y si hay elementos de ese y otro proyecto que tengamos que considerar, sin duda estamos abiertos a discutirlo en el Parlamento. Nos llega por WhatsApp la siguiente pregunta de un auditor de Viña del Mar. Dice, ¿cuál será el beneficio tributario por pagar la deuda total? ¿Será un buen incentivo? Se ha hablado de un descuento de 20 UF. Para las personas que ya pagaron, esto es importante, y para qué funciona el trabajo prelegislativo. Miren, cuando empezamos a conversar con los partidos políticos, con la institución de educación superior, algunos partidos de oposición nos dijeron, perfecto, ustedes van por una dirección adecuada, moderada, nos parece bien, pero tienen que hacer un reconocimiento a la gente que ya pagó. Y en virtud de eso es aquello que estamos haciendo. La gente que ya terminó de pagar el CAE va a tener un beneficio tributario. O sea, ¿Cuál va a ser? ¿Qué forma que va a tener? De 4 a 6 UF al año por 20 años. De 4 a 6 UF al año. 6 en el caso de que esa persona que no tengan el ¿Cómo se hace el título, descuento? ¿De qué se forma? hace de manera automática. Servicio de Impuesto Interno, una vez que, bueno, esto lo tenemos que reglamentar una vez en régimen la ley. El Servicio de Impuesto Interno de manera automática detecta a la persona que ya culminó su pago de deuda acá y establece automáticamente esta exención tributaria. Esta sección tributaria, y si la persona está en la PYME, está en la informalidad, no hay cómo detectarlo. Bueno, en que cuando uno está en la informalidad no está en el bueno, está el Servicio de Impuesto estímulo. Interno. Bueno, pero por eso no le le digo. podemos O sea, aplicar está el la estímulo exención. para, No le podemos aplicar una excepción tributaria a quien no paga impuestos. está el estímulo para regularizarse eventualmente. Está el estímulo para regularizarse. Que tienen son como entre 150.000 y 230.000 pesos. Es si bien Chile tiene tasas de informalidad menores a los promedios en América Latina, sí, por supuesto, es algo que nos debe preocupar como país, y esto puede ser también, como tú señalas, considerado un incentivo a la formalización. Lo último, subsecretario Orellana, usted fue investigador de Nodo 21, un centro de pensamiento del Frente Amplio, y su tema principal fue la deuda del CAE, ¿cierto? La educación superior y la deuda del CAE. Y usted era de la idea de la condonación universal, que fue algo que abrazó el programa de gobierno del presidente Boric. Y en su momento usted tenía números para defender que la condonación universal era más barata que el costo que estaba haciendo el fisco actualmente. ¿Qué pasó con esos números? ¿Cambiaron los números o cambió la realidad? No, mire, primero nosotros siempre defendimos una política universal que no dejara a nadie fuera. Eso es muy importante, porque creemos en la universalidad de las políticas. Y eso, no dejar a nadie fuera, no significa que a todas las personas la condonación va a ser igual. Por supuesto que hay situaciones diferentes. Una persona que gana 4 millones de pesos, ¿cómo vamos a actuar igual que una persona que gana 750.000? No tiene sentido. Es distinto, ¿cierto? A lo que no tiene sentido. A lo que pensaba inicialmente. Mire, yo le diría, se lo voy a decir de la siguiente manera. No tengo para qué ir a la época de Nodo 21, puedo volverme incluso al 2011, ya que el presidente se acuerda del 2011. Si a nosotros nos hubiesen puesto arriba de la mesa, el año 2011, la posibilidad de avanzar en el CAE con estas condiciones, lo hubiésemos aceptado el 2011. ¿Qué le y diría? si lo aceptábamos el 2011, sí, sin duda lo vamos a aceptar ahora. Ahora, ¿qué esto significa? ¿Esto qué significa? Vamos a ver, ¿eh? Mire, le voy a decir otra cosa. El año 2005, éramos dirigentes estudiantiles en esa época, nosotros firmamos un acuerdo con el exministro Vitar que permitió ampliar el fondo solidario en ese momento y hacer que en las universidades tradicionales hubiera menos CAE. Le entiendo el punto. Y fíjese que eso ocurrió. En las universidades tradicionales hay menos CAE. Y el año 2005, es decir, hace bastante tiempo,
hace 19 años, si mal no casi recuerdo, 20, sí. casi 20 años, yo tenía más pelo en esa época, nos sentamos a la mesa de negociación y firmamos un acuerdo con el exministro Vitar. Y si tuvimos capacidad en ese momento de llegar a entendimiento, por supuesto que la vamos a tener ahora. Esto es un paso adelante, no existen las medidas perfectas, es un paso adelante y lo vamos a dar con mucho